transparencia y la coordinación que en términos de concurrencia siempre de la Procuraduría Fiscal ha recibido el Senado de la República, y hoy estaremos haciendo trabajos coordinados, como ya lo mencioné, con la Comisión de Justicia. Yo saludo a todos los integrantes en la persona de su presidente, del senador Roberto Gil Suárez, a quien siempre destacamos como el gran senador que es. Una disculpa. Rodrigo será en otra ocasión, oye, Roberto Gil Suárez. Gracias, don Antonio Yunes. Francisco Antonio. Una disculpa, senador. Quiero, con base en el registro de asistencias, pedirle al senador Gil Suárez si pudiese determinar la existencia de quórum. Con gusto, señor presidente. Conforme a la lista de asistencia de la Comisión de Justicia, existe quórum legal para sesionar. Le pediría al senador Armando Ríos Peter, secretario de la Junta de Coordinación, de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pudiese también, con base en el registro de asistencia de las senadoras y de los senadores integrantes de esa comisión, verificar la existencia de quórum. Sí, señor presidente, una vez que han sido verificadas las firmas, hay quórum de la comisión para celebrar la sesión. Muchas gracias, senador Ríos Peter. Se abre la sesión teniendo el siguiente orden del día que ponemos a consideración de las senadoras y de los senadores: la declaración del quórum y la comparecencia como tema único del ciudadano Javier Lainez Potisek para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 15 años, para el que ha sido propuesto, como ya lo había adelantado, por el Ejecutivo Federal. Le pediría al señor presidente de la Comisión de Justicia pudiese poner a consideración de las senadoras y de los senadores el presente orden del día. Se consulta a los integrantes de las Comisiones Unidas si están a favor del orden del día en los términos presentados por el presidente de la Comisión de Hacienda. Los que estén por la afirmativa, sí me hace manifestar. En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad el orden del día, señor presidente. Gracias, senador presidente. En consecuencia, le pediría al senador Roberto Gil pudiera presentar el currículum de quien es la propuesta del presidente de la República. Con gusto, señor presidente. El doctor Javier Lainez Potisek es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, cuenta con diplomado en Administración Pública por el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, cuenta con las maestrías en Derecho Público y en Administración Fiscal por la Universidad de París y la Universidad de París Dauphine, respectivamente. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad de París. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor en la maestría de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. En el Colegio de México fue profesor en la materia de Derecho Administrativo y Tributario, y en el Colegio Nacional para la Educación Profesional se desempeñó como profesor de Impuestos sobre la Renta. Actualmente es profesor de la materia de Derecho Administrativo en el CIDE. En el sector público, de febrero de 2008 a la fecha, se desempeña como Procurador Fiscal de la Federación. De enero de 2007 a febrero de 2008 fue consejero adjunto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. De mayo de 2005 a diciembre de 2006 se desempeñó como Subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales en la PGR. De diciembre de 1994 a abril de 2005 en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ocupó el cargo de consejero adjunto. Ha sido además director de normatividad de la Secretaría de Educación Pública de febrero de 92 a mayo de 1994, director de legislación y normatividad en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto de marzo de 1991 a febrero de 1992. Ha sido reconocido con la presea Isidro Fabel al Mérito Público, la condecoración de honor en plata otorgada por el Gobierno de la República de Austria y con la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Sea usted bienvenido, doctor Lainez Potisek. Muchas gracias al senador Gil Suárez. En consecuencia, tiene el uso de la voz el doctor Javier Lainez Potisek para poder transmitir y comentar a las senadoras y los senadores los razonamientos de la idoneidad de su candidatura. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Muchas gracias. Es un honor, un privilegio comparecer ante el Senado de la República en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen el procedimiento de designación y aprobación de estos
nombramientos. Para poder de manera muy breve compartir con ustedes cuál es mi visión de la justicia administrativa en México, me permitiría hablar de 3 etapas que me parecen claves para hacer este análisis de en dónde está la evolución del Tribunal de la Justicia en general y del Tribunal en particular y dónde estamos. En la primera etapa, que mencionaré muy brevemente, pues es la etapa de nacimiento en México en el año de 1936 de lo que llamamos dualidad de jurisdicciones. Hasta antes de esa fecha, conforme al régimen constitucional, conforme a la tradición de la Constitución del 57 recogida en el 17, los conflictos entre ciudadanos, entre el gobernado y la administración pública, se ventilaban ante el Poder Judicial. En el 36 es un parteaguas y, digamos, nos acercamos más a el modelo francés de jurisdicción, de dualidad de jurisdicciones, mismo que ha seguido toda América Latina. Se crea el tribunal, lo sabemos, con una competencia exclusiva en materia fiscal y con un efecto en la sentencia sumamente limitado, que es el contencioso de anulación. Únicamente el tribunal se limita a declarar la nulidad de una resolución sin poder hacer ningún otro pronunciamiento. Una segunda etapa, desde mi punto de vista, que yo llamaría de expansión de competencias del contencioso administrativo, que se da desde la reforma del 7.3, donde se crea el fundamento constitucional para la creación de tribunales contenciosos administrativos, pero llamo la atención a 2 reformas muy importantes. En el 2000 se da al tribunal lo que llamamos la competencia ampliada, es decir, además de la competencia enunciativa que teníamos en la ley orgánica del tribunal en materia fiscal, pensiones, contratos de obra pública, etcétera, finalmente se logra en la última fracción la cláusula residual, es decir, todo el resto de los actos administrativos regulados por la ley de procedimiento administrativo, es decir, ya abarca todo el ámbito, ya se convierte en un contencioso administrativo. En 2005 se emite la primera ley del procedimiento contencioso administrativo, o sea, finalmente también se abandona el procedimiento del Código Fiscal. Y lo más importante, se logra la plena jurisdicción, es decir, el tribunal ya no solo se limita a declarar la nulidad de un acto de la autoridad, sino que puede fijar y ordena a la autoridad, cuando son sentencias para efectos, cómo tiene que cumplir esos efectos, dando exactamente el parámetro, lo que permitía evitar lo que la autoridad administrativa hacía con frecuencia, es decir, repetir el acto en una nueva sentencia, dando lugar a un nuevo juicio. Y desde luego hoy pues reconoce derechos subjetivos de los ciudadanos e incluso finca indemnizaciones contra el Estado. Comparto con ustedes una excepción que se da en esta etapa y que es muy reciente, que a mí me ha llamado mucho la atención, y que es que en la reforma de telecomunicaciones, así como en la de competencia, sabemos ambos órganos reguladores los convierte el constituyente permanente en constitucionales autónomos y se extrae la competencia del tribunal porque ahora procede únicamente el amparo directo en estas 2 materias. E igual sucede, y todavía más reciente, en el caso de la reforma energética, donde también los actos de autoridad de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos también, ahora nos dice la ley, van al amparo indirecto. Y digo que comparto este punto porque no quiero llamarlo un retroceso en la conciliación del contencioso, pero digamos que sí son excepciones porque extraen del tribunal del contencioso competencia, digamos, que había ganado. Digo, como punto de reflexión, respetuosamente, yo me permitiría sugerir que ya, digamos, que en lugar de seguir restando competencias, pensemos en cómo se fortalece el contencioso administrativo. Y en la tercera etapa, que es en la que yo realmente quiero hacer énfasis en esta comparecencia,
que es en la etapa en que está entrando el contencioso administrativo, y es el control de constitucional difuso. Me parece fundamental, me parece central que los magistrados del Tribunal Federal interioricen la importancia y las implicaciones que derivan del ejercicio del control difuso de constitucionalidad. Ya lo está haciendo el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, está llevando a cabo un control de constitucional difuso. Como todos ustedes saben, senadoras, senadores, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, al resolver diversos asuntos, determinó que, interpretando el artículo 1 de la Constitución en relación con el 133, es decir, la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, podían o estaban obligados a ejercer un control difuso de la Constitución. Es decir, que más allá de las tradicionales vías para la protección, constitucionalidad, juicio de amparo, acciones de controversia, acciones de inconstitucionalidad o controversias, hoy en día los demás órganos jurisdiccionales nacionales o locales pueden dejar de aplicar, en el caso concreto pueden dejar de aplicar una norma. Desde luego que esto también, por lo tanto, es aplicable en justicia administrativa. Es cierto que con la incorporación de esta importante atribución se revitaliza la función jurisdiccional del tribunal, se revalora su importancia, el papel central que va a jugar la sociedad en esta etapa, el compromiso del estricto cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, yo sí creo que esta nueva potestad exige una enorme responsabilidad y por lo tanto también una exigencia de capacitación de los órganos jurisdiccionales, en el caso concreto de los magistrados del tribunal. El principio de división de poderes es un valor, en mi opinión, que nos ha costado como mexicanos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo consolidar. ¿A qué viene a cuenta este comentario? Viene a cuenta porque recordemos que el control de constitucionalidad, el tradicional, el concentrado, el que lleva a cabo el Poder Judicial, permite la expulsión de una norma aprobada por el Parlamento, en el caso de México por los 500 diputados, por los 128 senadores. Hoy en día, con el control difuso, si bien no permite la expulsión de una norma del orden jurídico, sí está permitiendo la no aplicación de la norma en el caso concreto. Por eso yo creo que sí es una gran responsabilidad de los órganos jurisdiccionales establecer y de manera pronta los criterios de la manera en que van a ejercer esta atribución, con el objeto de dar certeza jurídica. Yo no estoy en contra del control difuso, pero sí creo que es una gran responsabilidad y que sí se tienen que establecer criterios que den certeza tanto al ciudadano como a la autoridad. En el transcurso de la comparecencia, si ustedes quieren, podemos ahondar, puesto que ya ha habido casos en la justicia administrativa y digamos que ya hay incipientes criterios que empiezan a establecerse. Otro punto que me gustaría abordar con ustedes es el hecho, en esta etapa, es el hecho de que cuando pensamos en el fortalecimiento de la justicia administrativa… Perdón, doctor, le suplicaría a quienes están haciendo uso de la voz por la parte lateral, la parte de atrás, tuviesen la gentileza de contenerlo para poder escuchar con atención la exposición del doctor Javier Lainez. Sí. Señalaba que otro punto que me gustaría compartir con ustedes es el hecho de que cuando pensamos en cómo fortalecer la justicia administrativa, siempre pensamos o en reformas a la legislación o a la creación o incremento de tribunales. Me llama mucho la atención porque rara vez nos ponemos a considerar cuál es la causa y no el efecto de por qué en México
una inmensa mayoría del conflicto entre autoridad y gobernados terminan siempre ante tribunales. Es decir, rara vez pensamos en la fase previa. ¿Por qué en México existe, en mi punto de vista, una excesiva judicialización cuando entre el particular y la autoridad, por ejemplo, hay una diferencia de interpretación? Y esto lo vemos porque un conflicto menor, una multa de menor cuantía, hasta un acto administrativo, digamos, de gran trascendencia, como la revocación de una concesión, terminan siempre en un juicio contencioso. En mi punto de vista, yo creo que tenemos autoridades lejanas al ciudadano o mecanismos que no propician la construcción de puentes que nos permitan resolver, no en la etapa contenciosa, sino en la etapa administrativa, esos conflictos. Yo sé que existe el recurso administrativo y la doctrina, no sé si lo tenemos en la legislación, medio de defensa al alcance de los particulares para que la autoridad reconsidere cuando hay una diferencia entre los dos, pero reconozcamos que en la práctica pues el recurso administrativo hoy en día ya casi no se ejerce por el particular porque no quiere perder tiempo y es rarísimo que la autoridad cambie su criterio. Déjenme decirles que un paso fundamental que dio el Congreso de la Unión en las últimas reformas al Código Fiscal fue, y que en mi punto de vista va en este sentido, fue, claro que fue únicamente para materia fiscal, por eso mi reflexión quisiera ver si no deberíamos de hacer, digamos, este ejercicio en otras materias administrativas, y fue, por ejemplo, la creación de los acuerdos conclusivos que permiten precisamente a un ciudadano en fase administrativa, cuando está, sentarse con la administración y tratar de resolver, por ejemplo, un conflicto interpretativo o un error, tanto o de la administración como del ciudadano, para evitar esta excesiva judicialización del procedimiento administrativo. Porque luego yo veo, e incluso en los informes de los tribunales, suele presumirse la cantidad de asuntos, ¿no? 2.300 en sala superior del tribunal solo el año pasado, 128,000 ingresados en todo el tribunal el año pasado. Y pues yo creo que esto nos debería llamar un poco la atención. Sí, también deberíamos de reflexionar desde luego que de ser favorecido por el voto no me correspondería más a mí este tipo de reflexión, pero sí quería compartirlo con ustedes porque los acuerdos conclusivos creo que como programa piloto están funcionando y precisamente se trata de crear en fase administrativa en lugar de siempre estar pensando en crear y crear y crear más salas y más tribunales, sin demérito de que te entiendo que puede haber ajustes puntuales. Entiendo que hay una iniciativa que está pendiente para agilizar plazos, que es una de las críticas que se hace muchas veces fundadamente al tribunal de los plazos excesivos y para agilizar otras fases del procedimiento. Y por último, no quiero terminar sin referirme al tema de transparencia. Yo sí estoy convencido que en cualquier institución pública la transparencia está jugando un papel fundamental para cambiar el desempeño de los servidores públicos. Desde que se promulgó la primera ley de transparencia en México, en cuyos trabajos de redacción, de preparación y después de negociación ante el Congreso tuve el honor de participar, hemos visto que la implementación de la reforma sí ha coadyuvado a transformar la forma en que los órganos del Estado están desenvolviéndose. Yo creo que los órganos jurisdiccionales no tienen por qué estar exentos del tema de transparencia, y el tema de transparencia en sus dos vertientes. En la parte administrativa, con la absoluta publicidad de contrataciones, de adquisiciones, de tabuladores y de los gastos que tienen los tribunales. Y en la materia sustantiva, en un escrutinio público sobre cómo resuelve un magistrado, por qué resolvió de tal manera, cuáles son los criterios que lo llevaron a resolver de esa materia, de esa manera, y creo que este escrutinio no siempre se hace.
muchas veces se confunde la autonomía del órgano jurisdiccional, que claro que es uno de los principios judiciales, con la no rendición de cuentas, y creo que ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier intervención. Al contrario, agradecemos al doctor Javier Lainez la exposición. Evidentemente arroja muchos elementos de información para que los senadores y las senadoras puedan tener mayores elementos de juicio al momento de tomar una decisión, y aborda además temas que han sido puntuales en la participación en los esquemas de los trabajos de estas comisiones unidas, cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a los candidatos a ocupar las magistraturas, tanto regionales como de sala superior. En consecuencia, se va a abrir el registro de oradores, de senadoras oradoras, de oradores, para poder formular las preguntas al doctor Lainez. Me pidió en primera instancia el uso de la voz el senador David Penchina, y estoy atento para registrar quienes tengan interés de participar. Adelante, senador. Gracias, presidente, presidentes, senadoras, senadores. Antes que nada, yo no sé si darle la bienvenida al doctor Lainez, porque pues ya aquí como que todos conocemos al doctor Lainez y su tarea y su brillante carrera profesional en diferentes encargos en el Ejecutivo que han sido descritos en su currículum, lo ha hecho ser una gente muy cercana al Poder Legislativo. Quienes hemos tenido el privilegio de ser diputados y ahora senadores, sabemos del trabajo de Javier Lainez, no solo de la lectura de un currículum que creo que per se lo avala como un profesional y como un orgullo en la administración pública. Javier, en verdad, muchas felicidades. Yo celebro que el señor presidente de la República ponga a nuestra consideración un nombramiento que en el procedimiento constitucional tiene que ser bajo el escrutinio del Senado. Pero creo que pocas veces hemos encontrado una concordancia y una congruencia de requisitos con un desarrollo profesional de una persona. De antemano, mi voto obviamente será a favor, y quise hacer uso de la palabra porque tengo que retirarme a otra encomienda, pero no quiero dejar de hacer una reflexión. El cargo para el que en su caso será aprobado tu desempeño es por los próximos 15 años. La evolución constitucional del Estado mexicano en estos últimos 2 años y medio, en similitud podría considerarse prácticamente una nueva constitución en aspectos fundamentales de la vida institucional de este país. Y en ese cambio, un tribunal cuya naturaleza, no solo autonomía, está en dirimir las controversias entre gobernados y gobernantes, nos hace y nos provoca pensar más allá de reformas tan importantes que yo espero que ya en cuestión de días estemos votando en este Senado de la República, como es el tema de toda la legislación que combata de manera mejor la corrupción. ¿A dónde vemos al Tribunal Federal? ¿Hacia dónde debe de evolucionar? Creo que un privilegio de tenerte aquí, de poderte designar para este gran reto profesional, pero sobre todo de país, tiene que ver en la adaptabilidad de las instituciones, no solo en las reformas que se hicieron. Las reformas se necesitan instalar bien y darle resultados a los ciudadanos para mejorar un país que per se pues tiene claros y oscuros muy marcados. Y el que tú hayas participado durante muchos años con un brillante desempeño desde el lado del gobernante, que en muchos casos llevaba los procedimientos frente al tribunal, creo que te va a dar un valor casi exclusivo de poder visualizar, uno, esta premisa que tú señalabas de por qué todo acaba en lo judicial y cómo podemos ex ante evitarlo, y dos, en la adaptabilidad de una institución que está llamada a crecer, y no me refiero a necesariamente más escritorios o más oficinas, sino a crecer en su responsabilidad y en el papel de su autonomía constitucional. Creo que las autonomías constitucionales, pues particularmente en esta legislatura, les hemos dado vuelo a la hilacha,
y no necesariamente yo comparto ese espacio. Pero en el caso del tribunal que hoy nos ocupa en tu nombramiento, me parece que su autonomía, pero sobre todo su evolución en el nuevo marco institucional va a ser fundamental. A mí me gustaría, no necesariamente hoy, estoy seguro que este país va a seguir evolucionando y en los próximos 15 años serás, como siempre lo has sido, un actor fundamental en donde ejerces tu profesión, que visualizáramos juntos hacia adelante el tribunal hacia dónde debe de ir. Cómo este Congreso, que ya le dio herramientas, le debe de dar más herramientas en una fortaleza institucional que necesitamos. Muchas felicidades, Javier, en verdad me felicito de poder tener la oportunidad de que una persona como tú sea designada en este encargo. Felicidades de antemano. Gracias, senador Penchina. Senadora Dolores Padierna, por favor. Yo me sumo también a la felicitación por su carrera profesional, que de verdad nos ha impactado gratamente en lo que llevamos al Senado, y aún no estando aquí veíamos su participación en los cargos que ha ocupado. Y le felicito también por hacer propuestas concretas. Yo quiero hacerle dos preguntas. Como usted sabe, en los próximos días estaremos aprobando en el Senado de la República una nueva legislación en materia de anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una legislación para atender este problema gravísimo que tiene nuestro país y que aleja a los ciudadanos en la credibilidad en las instituciones, y que además no se ha querido reformar por motivos francamente inaceptables por muchos años. Ahora, en estas propuestas se le dan facultades al Congreso para legislar y facultar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar las faltas administrativas graves, expedir una ley que establezca la organización y el funcionamiento del nuevo tribunal con las nuevas facultades que va a tener. Va a tener, por ejemplo, que la posibilidad de sancionar a los servidores públicos, pero también a particulares que incurran en faltas administrativas. Los tribunales de justicia administrativa podrán sancionar, por ejemplo, a particulares que incurran en faltas como graves. Esa es mi pregunta. ¿Cuáles consideraría usted este tipo de faltas? Porque la sanción que se está estableciendo aquí sería la inhabilitación a las empresas, por ejemplo, para participar en adquisiciones, servicios, obras, o la disolución de las empresas, o el resarcimiento del daño al erario en caso de que así proceda. Esa es la primera pregunta. La segunda, en el informe del cuarto trimestre de 2014, el Tribunal Fiscal de Justicia Federal Administrativa, Fiscal y Administrativa, señala que en ese año recibió 112.711 demandas y concluyó 93% de los juicios. Pero esto es, como bien usted decía, únicamente un indicador del volumen de actividades, el volumen de asuntos que ve el tribunal, pero no necesariamente la eficacia del tribunal. La segunda pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre la eficacia con la que opera? ¿Qué medidas propone usted para mejorarla? Y bueno, sí le preguntaría respecto del primer tema, si nos pudiera hacer propuestas concretas para que el tribunal esté debidamente preparado para asumir estas nuevas responsabilidades y los nuevos retos, y qué haría usted para que los ciudadanos le tengan más confianza al tribunal. Gracias. Agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna. Le pedimos al senador Armando Ríos Peter que hacer uso de la voz. Sí, bueno, pues bienvenido, Javier. Ya han hecho comentarios. Yo también he sido de los que me he visto pues honrado de poder trabajar contigo en ya varias ocasiones, tanto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, como en la realización de leyes. Me gustaría ver tu opinión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
y si es que se queda corto o no, especialmente el tribunal. Me parece que pues es un acertijo un poco lo que se va a hacer con el tribunal. Me gustaría tu opinión. No hay más senadoras y senadores registrados, por lo que le pediría al señor presidente de la Comisión de Justicia del Senado, al senador Roberto Gil Suart, pudiera hacer uso de la voz. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor Lainez. Si hay alguna nominación en la que pudiéramos habernos ahorrado la comparecencia, creo que es esta. Y no solamente por el reconocimiento intelectual, profesional, doctor Lainez. Lo conocemos bien en el Congreso Mexicano por distintos momentos en los que él ha encabezado la interlocución de distintos gobiernos con el Congreso de la Unión, y siempre ha aportado su experiencia técnica a las buenas soluciones de política pública. Decía usted, doctor Lainez, que el tribunal ha pasado de distintas etapas, una etapa en la que se ha consolidado como el centro de la jurisdicción contenciosa administrativa, con este paso, esta excepción derivada de la creación de las autonomías, específicamente las reformas de telecomunicaciones y energética, donde las relaciones entre administración y ciudadanos ya no pasan por su jurisdicción. Pero también es cierto que viene o está en ciernes una reforma que le dotará de una atribución centralísima, que es la de aplicar las sanciones en materia de responsabilidad de servidores públicos. Si bien es cierto que la reforma venía de tiempo atrás, una reforma que nunca se materializó porque el Congreso de la Unión no expidió la ley respectiva, pero que ahora en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción es una función crucial del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Cómo vislumbra, doctor Lainez, esta construcción de una institución nueva? ¿Bajo qué parámetros, bajo qué principios, bajo qué lógica institucional debiéramos pensar al Tribunal Fiscal con esta nueva atribución? Decía también usted que el control difuso de la constitucionalidad le impone al tribunal una serie de retos. Es evidente pues que cualquier pretensión subjetiva podrá hacerse valer directamente ante el juzgador y que éste podrá dejar de aplicar una norma específica, de estimarla contraria a la norma constitucional. Pero también es cierto que habrá o hay un control difuso de convencionalidad, donde ya el parámetro de control no se reduce únicamente a la Constitución, sino que podrá extenderse a cualquier regla o bien resolución supranacional. En consecuencia, la complejidad del funcionamiento de la dinámica del orden jurídico es sustancialmente mayor. Creo que al Tribunal Fiscal ya empezamos a ver algunos casos, como usted decía, vendrán pretensiones de parte de los ciudadanos para, por ejemplo, hacer justiciables los derechos económicos y sociales, los derechos de prestación, la posibilidad, por ejemplo, de acceder a un derecho a la salud, a la educación, donde eventualmente el Tribunal Fiscal podrá revisar la regularidad en la actuación o en las omisiones de la propia autoridad administrativa en el cumplimiento de estos derechos. Creo que también en el ámbito del control de la convencionalidad hay enormes desafíos para el Tribunal Fiscal que requieren un perfil diferente del juzgador, pero también una dinámica institucional absolutamente diferente a la que tradicionalmente conocemos de corte de casación, es decir, donde simplemente el juzgador se limita a contrastar una norma con una resolución con una norma preexistente y establece si esa norma y esa resolución son compatibles o si cabe en la hipótesis establecida en la propia norma de referencia. En consecuencia, doctor, bajo este escenario que se vislumbra muy complejo, que se antoja difícil, ¿cómo se ve usted como juez de la jurisdicción contenciosa, administrativa y fiscal, que ya al final de cuentas será también una suerte de jurisdicción especializada en convencionalidad y también en constitucionalidad? Por su respuesta, de antemano, muchísimas gracias, doctor Lainez. Muy bien. Agradecemos la participación de las senadoras y de los senadores y le pedimos al doctor Javier Lainez pudiera hacer uso de la voz para responder. Muy bien, muchísimas gracias. Senador Penchina, ¿cómo vería yo, cómo creo que veo a la institución en los últimos años a raíz de estas últimas transformaciones que incluso, como ustedes lo señalan, fundamentalmente con el sistema anticorrupción, pues van a dar otro sentido al Tribunal de Justicia Administrativa. Déjeme primero puntualizar el punto de autonomía. Y entiendo y leí con mucha atención la minuta anticorrupción, donde
primero, bueno, ya se eleva a nivel constitucional, digamos, se establece y el tribunal, antes teníamos sobre el fundamento de creación en el 73, ustedes están proponiendo ya que las características fundamentales del tribunal estén ya en el texto constitucional, pero lo que más me llamó la atención, bueno, y a mí en lo particular me gustó, fueron las características de la autonomía que se están estableciendo ya en la Constitución. Y déjenme decirles, ya se suele pensar siempre que es un tribunal administrativo en la esfera del Ejecutivo. Yo les diría sí y no, o sea, porque en realidad, si ustedes ven esos parámetros que se están poniendo y que están ya incluso en la ley orgánica, el tribunal tiene plena autonomía, por ejemplo, en el ejercicio presupuestario. Yo diría total. Ustedes lo están poniendo en la Constitución, lo cual yo únicamente me felicito de ello. Digamos que queda la parte donde el tribunal presenta, por ejemplo, su anteproyecto de presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y va a la Cámara, pero finalmente la Cámara, y lo ha hecho, algunos de ustedes fueron diputados y les tocó hacerlo, es la que decide el presupuesto del tribunal y ninguna autoridad administrativa puede recortar ese presupuesto, ni tampoco imponer ni adecuaciones presupuestarias, ni modificaciones durante el ejercicio. Entonces creo que eso es una parte fundamental que ya tiene, digamos, en esto de que yo ya no me preocuparía de decir estamos creando. Yo también comparto con el senador Penchina. En todo caso, el debate o análisis doctrinario constitucional de todos estos órganos autónomos constitucionales que han sido creados, pero en el caso del tribunal, digamos, en mi punto de vista solo faltaba su consagración constitucional. Y ahora paso, digo, complementando eso a lo que me comentaba algunos la senadora Dolores Padilla, pero también el senador Ríos Pitti y el senador Gil, en cuanto al sistema anticorrupción. Concretamente, senadora, efectivamente en la minuta se señala que el tribunal va a tener la competencia para ya determinar la sanción por faltas graves. ¿Cuáles deben ser esas faltas graves? Esas faltas graves son lo que vamos o deberíamos de entender como corrupción. Déjenme decirles, en mi opinión, una parte de la ineficiencia en la lucha contra la corrupción o contra la impunidad ha sido una parte del deficiente tejido legislativo. Y déjenme decirles concreto, tomen ustedes la Ley de Responsabilidades Administrativas, su artículo 8. En el artículo 8 vienen toda una serie de conductas o de principios a los que debemos de sujetarnos los servidores públicos. Pero de todas esas fracciones debe haber 4 o 5 únicamente objetivos. Todos los demás, principio de legalidad. El servidor público debe conducirse con honestidad, imparcialidad, legalidad. Y de ahí pretendemos desprender en un procedimiento de sanción, ¿sí?, una conducta irregular de un servidor público que además de manera total, o sea, sin ninguna claridad, puede llevarnos desde una multa hasta una inhabilitación de 20 años. Es decir, no hay claridad en la tipificación de las conductas hoy en el texto vigente de la Ley de Responsabilidades. Por eso, luego los órganos internos de control son muy ineficientes ante el Tribunal Fiscal para defender las resoluciones que emiten. La Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia ya ha dicho que el derecho administrativo sancionatorio debe seguir los mismos parámetros que el derecho penal. Claridad en los tipos, en las conductas, irregularidades administrativas como los hay en los tipos penales. Concretamente, las conductas graves, en mi opinión, y que eso va a ser fundamental, más que en la Constitución, digo, desde luego en la legislación secundaria, es precisar las 5, 6, 7 conductas que de verdad constituyen conductas que lesionan a la ciudadanía y que debe de estar con toda claridad. El uso de recursos públicos para objetos distintos de su objeto.
dicho coloquial, hay que tejer muy bien el tipo conforme a los parámetros constitucionales para que sea exitoso el tribunal de imposición de sanciones. Abstenerse de intervenir en la resolución de asuntos conflicto de interés. Ahí está. Y así tenemos, pero si ustedes ven este catálogo, solamente son 4 o 5 objetivas con deficiencia hoy todavía de redacción, pero que en mi punto de vista, yo respetuosamente es lo que creo, esas deben ser las conductas graves. Si empezamos a saturar al tribunal con 25 tipos de responsabilidades, que ahorita llamaría yo menores, el error administrativo en un procedimiento que no lleva daño a la hacienda pública, que no lleva beneficio para el particular, no debe de ser un acto de corrupción. Es sancionable, pero no como un acto de corrupción. Entonces yo creo que sí, la labor titánica del Congreso será en la ley, insisto, no tienen que ser 25 ni 30, sino tomar aquellas conductas objetivas y plantearlas muy bien para que la competencia del tribunal se focalice en esas 5 o 7, a lo mejor son 10, no lo sé, pero se focalice en imponer esas sanciones y entonces sea objetivo. ¿Sí? Esas serían, en mi opinión, lo que en la legislación se va a considerar, se debería considerar como lo que llamamos responsabilidades graves. Y dejar todos los demás, el error administrativo que no causa daño, el error administrativo que no tiene dolo, en otro tipo de sanciones menores que no tienen que saturar al tribunal. En cuanto a la eficacia, senadora, efectivamente yo decía, en este aspecto de la numeralia, tiene usted razón, no es porque sea mucha la cantidad que un órgano jurisdiccional es eficiente y competente. Por ejemplo, me llama la atención que muchas veces, si analizamos sala superior, en la sala superior, la mayoría de los casos que ve sala superior son tratados comerciales, de tratados de doble tributación, los que atrae la propia sala, y curiosamente me llamó mucho la causa, los de competencia, ¿sí? Es uno de los mayores números que tiene sala superior, es decir, solo definir si el tribunal es competente o no. Entonces, y que tiene mucho que ver también con la evaluación de los magistrados, porque luego también en esta numeralia decimos, bueno, la productividad de un magistrado que resolvió, no sé, 400 asuntos, pero respetuosamente, si de esos 400 asuntos la mitad son declaratorias de incompetencia porque no entró al fondo, pues entonces yo creo que sí hay un problema de eficiencia del tribunal. Para el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo encuadra el tribunal en esto. Efectivamente, como lo dijo senador Gil, que esa reforma que estaba ya en el 73, que nunca entró en vigor porque nunca se expedió la ley de procedimiento específico, muy al principio sí se consideró como que no era parte del contencioso administrativo, como que se estaba desvirtuando la naturaleza del tribunal, ¿no? Si el contencioso administrativo lo definimos como el litigio entre gobernado y administración pública por un acto de autoridad, lógicamente el tribunal ya no es el árbitro entre particular y autoridad, sino él va a ser la autoridad que impone la sanción. Por lo tanto, cambia su posición en el juicio de amparo, porque entonces va a ser la autoridad responsable en el juicio de amparo. Sin embargo, yo creo, por lo que vi en la minuta, que la solución puede ser, digamos, eficiente en el sentido, me parece a mí, a lo mejor estoy interpretando mal la minuta, porque ustedes están diciendo, tiene que haber una sección especial. Yo entendería que la intención es no contaminar al contencioso, porque otra salida hubiera podido ser salas especializadas y no sé, crear un recurso ante sala superior, pero eso sí haría que las salas regionales que hoy ven
materia administrativa, contencioso administrativo, también empezarán a imponer sanciones. Entonces yo creo que con un buen diseño institucional, que siendo el Tribunal de Justicia Administrativa se aísle, digamos de alguna manera, o se especialice la materia de imposición de sanciones, yo creo que sí es una buena solución. Y además ahorra o evita, perdón, el tener que crear un tribunal, otro tribunal constitucional autónomo. Entonces, yo creo que me parece que pudiera ser una buena solución y que no tiene por qué afectar las funciones tradicionales del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora, en cuanto a lo que finalmente me comentaba de esta responsabilidad de ser el caso como magistrado en este control de convencionalidad, precisamente en el inicio, en mi exposición decía, yo creo que sí es una enorme responsabilidad, senador, porque efectivamente nadie puede estar en contra de la protección de los derechos humanos, y además déjenme decirles, ya no es opción. Cuando a mí me preguntan debiera o no debiera ser, ya no es opción, está en el artículo 1 constitucional la obligación de todas las autoridades de proteger, salvaguardar, garantizar los derechos humanos, tanto los previstos en la Constitución como en tratados internacionales, ¿no? Y de ahí deriva la obligación de un órgano jurisdiccional de aplicar el control de convencionalidad. Y efectivamente el reto, y aquí yo hablaría mucho, por tanto, del tema de actualización y capacitación de los magistrados, porque precisamente, sobre todo en los derechos humanos de tercera generación, no es nada evidente el confrontar la norma en el caso concreto para llegar a concluir que hay una violación de derechos humanos. Si hablamos de los derechos sociales, políticos, económicos de tercera generación, donde su contenido jurídico, pues ya no, aún como expertos, abogados o como juristas, tampoco es tan claro la connotación específica y precisa de estos derechos. Yo creo que se irán formando los criterios. Ahorita me parece, hay criterios incipientes, ya hay en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que nos empieza a establecer qué debe precisarse concretamente, cuál es el derecho humano que se considera violado, cuál es el perjuicio que se encuentra en el acto de aplicación que hizo la autoridad de esa norma, si no hay cosa juzgada, si ya hay jurisprudencia, que sean vinculatorios o no los criterios de la Comisión Interamericana. Esto está en jurisprudencia de la segunda sala. Aún así, digo, empezamos a ver el camino, todavía no hay claridad. Yo creo que es un gran reto y una responsabilidad. Muchas gracias. Nuevamente gracias a usted, doctor Lainez. Con esta respuesta estaría concluyendo la comparecencia del doctor Javier Lainez Potisek. Le preguntaría al senador Roberto Gil, en condición de presidente de la comisión, tuviese algún otro comentario. No siendo así, a nombre de los integrantes de las dos comisiones le reiteramos la bienvenida, doctor. Es obvio y evidente el buen ánimo y el reconocimiento que su trabajo y su profesionalidad, su profesionalismo ha dejado en el ámbito legislativo, y en este sentido tenemos los elementos suficientes para en su oportunidad comunicarle cuál fue el sentido de la votación de los integrantes de estas comisiones. Bienvenido y muchas gracias por su presencia. Se levanta la sesión.